¿Y si una simple foto de una pizarra pudiera convertirse en una aplicación interactiva para que tus alumnos repasen en clase? Piensa en esa explicación que tanto te ha costado preparar, ese problema de matemáticas, ese análisis sintáctico, ese esquema de historia o ese ejercicio de física que has resuelto paso a paso en clase. Normalmente, cuando borras la pizarra, ese aprendizaje desaparece con ella. Me llamo Carlos y estás en IA Educativa Sin Humo. Soy docente y dedico parte de mi tiempo a investigar y aprender cómo la IA puede ayudarnos en el aula en nuestro día a día. En este vídeo vamos a ver algo diferente. A partir de una única imagen tomada de la pizarra, la inteligencia artificial nos ayudará a crear una mini aplicación interactiva con preguntas, pistas, retroalimentación y actividades para que el alumnado pueda practicar a su ritmo y consolidar los nuevos conocimientos. Porque aprender no debería de terminar cuando acaba la clase. Estás en IA Educativa Sin Humo. Estás en IA aplicada de verdad en educación. Y como lo que nos interesa es la práctica, vamos al lío. Para hacer esta demostración vamos a partir, como hemos comentado, de una imagen de una pizarra donde se ha hecho una demostración de lo que sería el concepto de umbral de rentabilidad. Pues lo que vamos a hacer a continuación es subir a Gemini el prompt que hemos elaborado, que juntaré en el comentario fijado de este vídeo, donde se refleja qué es lo que perseguimos con esta instrucción que, como ya digo, es bastante elaborada. Entre corchetes podemos observar cómo se ha especificado pues, algunos conceptos que se pueden personalizar atendiendo al módulo, atendiendo a la actividad que se esté desarrollando. Una vez pegado ya este prompt, tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, pedirle que trabaje con el modelo Canvas, porque es el que nos va a permitir extraer el código y presentar la aplicación. Y en segundo lugar, tenemos que adjuntarle la imagen que hemos capturado de nuestra pantalla. Ya tenemos ambos elementos subidos. Por un lado, la imagen, que ya hemos visto que contiene ese desarrollo de la formulación y un ejercicio práctico para calcular el umbral de rentabilidad. Y por otro lado, el prompt, que contiene las instrucciones para que a partir del modelo Canvas nos lleve a cabo el proceso. Podemos seleccionar alguno de los modelos que también nos proporciona Gemini. Vamos a hacerlo con Flash, que es el más rápido, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Le damos a enviar y empieza el proceso a partir del cual nos va explicando paso a paso qué es lo que está desarrollando para conseguir el resultado final de esta aplicación. Una vez ya hecho todos los pasos, nos explica qué es lo que a continuación va a ejecutar, que es generar todo el código, como vemos, bastantes líneas para poder desarrollar la aplicación. Nos dice aquí que ha diseñado una aplicación web completa, que esta herramienta va a permitir realizar una transición del cálculo manual de la pizarra a una simulación interactiva, y cuando esté todo el proceso de código completado nos mostrará este simulador que ha generado, que podremos ver a través del botón de vista previa. Aquí tendríamos el resultado final del proyecto. Hemos tenido que iterar en alguna ocasión porque nos ha dado un pequeño error. Por un lado tenemos el concepto de umbral de rentabilidad, el proyecto que se ha visto en el aula, que estaba en la pizarra, la estructura matemática explicando cuáles son los conceptos que intervienen en este concepto de umbral de rentabilidad, y luego la posibilidad de interactuar con unos botones de deslizamiento sobre cada uno de los parámetros que forman parte de ese cálculo de umbral de rentabilidad, y vemos cómo la gráfica y todos los valores, unidades y facturación pues se van actualizando. Hemos hecho además, o hemos pedido además, a través de este botón que tenemos aquí abajo, el que se añadan funciones de Gemini, concretamente funciones de inteligencia artificial. Esto lo que nos permite es elaborar dentro de esta misma aplicación un consultor estratégico donde pues, podemos interactuar con él, incluso plantearle algún tipo de pregunta o de reto para obtener alguna respuesta concreta con respecto a
la incidencia de alguna modificación en alguno de los valores y cómo afectaría a la misma. De esta manera, igual que hemos hecho la captura de un ejercicio sencillo de la asignatura de IP2, pues podríamos implementarlo para cualquier otra asignatura. La ventaja adicional es que yo puedo descargarme el código, puedo actualizar si es que he hecho alguna modificación o algún cambio en alguno de los parámetros a partir del ejercicio base, o incluso yo puedo compartir este documento copiando el enlace, simplemente pegándolo en nuestro navegador para observar la pantalla completa, o compartirlo con los alumnos para que puedan interactuar y puedan de forma individual ir jugando y trabajando con esta herramienta. De forma que esa explicación que se ha llevado en la pizarra, después los alumnos pueden trabajarla de forma individual en sus equipos. Como siempre, hay que tener cuidado con las respuestas, ya que como aparece siempre reflejado a pie de cualquier IA, pues estamos sometidos o condicionados un poco a las posibles alucinaciones que tenga la misma. Como has visto, no se trata solo de transformar una imagen en una aplicación, se trata de convertir una explicación puntual en una experiencia de aprendizaje que el alumno podrá revisar tantas veces como necesite. La inteligencia artificial nos ofrece herramientas extraordinarias, pero sigue siendo el docente quien decide qué enseñar, cómo hacerlo y cuándo utilizar cada recurso. Si te ha gustado esta idea y quieres descubrir más aplicaciones prácticas de la IA para tu aula, suscríbete al canal. Aquí compartiremos recursos reales, fáciles de aplicar y pensados para ahorrar tiempo sin renunciar a la calidad educativa. Y recuerda, la inteligencia artificial genera respuestas. El criterio sigue siendo humano. Nos vemos en el siguiente vídeo.